Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Parte 4. Tras la desaparición de Juan Salvador Gaviota de las playas de la Bandada, durante algunos años esta constituyó el más extraño grupo de pájaros que se haya visto. Muchos de ellos incluso habían comprendido el mensaje que él había transmitido, y era tan habitual ver una gaviota joven volando al revés y haciendo piruetas como una anciana volando de forma tan ordenada como aburrida, por encima de los barcos pesqueros y en busca de un bocado de pan mojado. Pedro Gaviota y los alumnos de Juan divulgaron las enseñanzas de libertad de su instructor y emprendieron largos viajes para difundirlas entre bandadas de la costa. En esos días hubo acontecimientos notables. Los alumnos de Pedro, e incluso los alumnos de sus alumnos, estaban volando con una precisión y un júbilo nunca antes visto. Aquí y allí se veían pájaros que superaban en sus acrobacias a Pedro y aún al principio a Juan. La curva de aprendizaje de una gaviota altamente motivada siempre había sido muy pronunciada. Y ahora, una y otra vez, había estudiantes que superaban los límites con tanta perfección que sencillamente desaparecían, como Juan, de la faz de una tierra demasiado restringida para contenerlos. Durante un tiempo fue una edad de oro. Multitudes de gaviotas se acercaron a Pedro Gaviota, ansiosas por tocar a aquel que había tocado a Juan Salvador Gaviota, un ave a la que ahora consideraban divina. Pedro asintió, en vano, en decirles que Juan había sido una gaviota igual que ellas, que habían aprendido lo que todas habían aprendido. Continuaron persiguiéndole para que les repitieran las palabras exactas que había pronunciado Juan, empeñadas en que les explicara con minuciosidad los gestos que había realizado, ávidos por descubrir nuevos detalles sobre él. A medida que le reclamaban saber más trivialidades acerca de Juan, la inquietud de Pedro iba en aumento. Antes, había estado interesado en llevar a la práctica sus enseñanzas, en entrenar y en surcar, veloces y libres, el glorioso cielo. Y ahora evitaban el trabajo duro, mientras se entretenían contándose unas a las otras leyendas sobre Juan, como si este fuese un ídolo popular y ella su club de admiradoras. Maestro Pedro Gaviota, le decían, ¿cómo dijo exactamente el magnífico Juan? ¿Estas son en verdad las ideas de la gran gaviota? ¿O estas son, de hecho, las ideas de la gran gaviota? Por favor, llamadme Pedro. Solo Pedro Gaviota, respondía Pedro consternado, porque se dirigían a él con tanta reverencia. ¿Qué diferencia hay en que haya usado una palabra u otra? Ambas son correctas. Estas son ideas de la gran gaviota. Él, sin embargo, sabía que la respuesta no le satisfacía y que pensaban que había eludido la pregunta. Maestro Pedro Gaviota. Cuando la divina gaviota Juan Salvador se presentaba a volar, daba un paso en dirección al viento o dos. Antes de que Pedro pudiera contestar, ya les habían lanzado la siguiente pregunta. Maestro Pedro Gaviota, la divina gaviota Juan Salvador, ¿tenía los ojos grises o dorados? Y bueno, es que aquel que preguntaba tenía los ojos grises y estaba ansioso por oír la única respuesta que esperaba. No lo sé, olvida sus ojos, tenía los ojos de color violeta. ¿Qué importancia tiene? Lo que vino a decirnos es que podemos volar, que podemos lograrlo sin despertarnos y dejarnos de estar ociosos en la orilla, hablando del color de los ojos de alguien. Ahora mira, yo les voy a enseñar el giro del molinillo, pero más de una gaviota, cansada de practicar algo tan difícil como el molinillo, preferían volar de regreso a casa pensando, la gran gaviota tenía ojos violetas, no como los míos, ni como los de ninguna otra gaviota. Con el pasar de los años, las clases fueron cambiando. Lo que antes era una celebración de la maravilla de volar se convirtió en cuchicheos acerca de Juan. Antes y después de las prácticas, en largas disertaciones sobre Juan en la playa, y ya nadie se acordaba de volar. Tanto Pedro como otros que habían sido alumnos de Juan intentaron corregirles, integrados, desalentados o furiosos ante el cambio, pero incapaces de detenerlo. Le honraban, o aún peor, lo reverenciaban de tal forma,
pero ya no les escuchaban y las gaviotas que practicaban eran cada vez menos. Los alumnos originales fueron muriendo uno a uno, dejando atrás sus fríos cuerpos, de los que la bandada se apropió para realizar grandes y llorosas ceremonias, enterrándolos bajo enormes mojones de guijarros. Cada piedra se añadía al montículo tras largo sermón pronunciado por una gaviota con pesada solemnidad. Los mojones se convirtieron en santuarios y ahora a toda gaviota que aspirara a la unicidad se le requería que depositara un guijarro en el santuario y pronunciara un discurso lastimero. Nadie sabía en qué consistía la unicidad, pero se trataba de una cosa tan profunda y seria que ninguna gaviota se habría atrevido a preguntar qué era sin pasar por tonta. Pero si todo el mundo sabe qué es la unicidad, y cuanto más bonita sea la piedra que deposites en la tumba de Martín Gaviota, mayores posibilidades tendrás de conseguirla. Pedro fue el último en morir. Ocurrió durante una larga y solitaria sesión del más puro y hermoso vuelo de su vida. Su cuerpo se esfumó en medio de un largo ascenso vertical, algo que había aprendido la primera vez que encontró a Juan Salvador Gaviota. Y en el momento de desaparecer no estaba colocado ningún guijarro, ni meditando sobre los postulados de la unicidad. Se marchó inmerso en la perfección de su propio vuelo. Cuando a la semana siguiente Pedro no apareció en la playa, cuando se descubrió que se había ido sin dejar una nota, la bandada se sintió realmente consternada. Sin embargo, sus miembros se recuperaron enseguida y tras pensarlo decidieron lo que debió haber ocurrido. Se anunció entonces que el maestro Pedro Gaviota había sido visto posado sobre lo que desde entonces se le llamó la Roca de la Unicidad y rodeado de otros 7 primeros alumnos. Las nubes se habían abierto y había aparecido nada menos que la mismísima gran gaviota Juan Salvador, vestida de regias plumas y conchas doradas, con una corona de guijarros preciosos sobre la cabeza, apuntando simbólicamente hacia el mar, hacia el cielo, el viento y la tierra. La gran gaviota Juan Salvador lo había llamado para que le siguiera a la playa de la Unicidad, y Pedro había ascendido mágicamente, rodeado de rayos sagrados. Las nubes se habían cerrado de nuevo sobre la escena, acompañadas por un gran coro de gaviotas. Así, la pila de guijarros sobre la roca de la Unicidad, dedicada a la sagrada memoria de Pedro Gaviota, se convirtió en la mayor montaña de guijarros de todas las costas del mundo. Muchas otras pilas similares se levantaron por otras partes. Y cada martes por la tarde, la bandada se plantaba ante una de ellas para oír hablar de los milagros de Juan Salvador Gaviota y sus divinos alumnos. Ya nadie volaba más de lo estrictamente necesario, y cuando lo hacía era en medio de rituales cada vez más extraños. Como símbolo de su posición, las aves más ricas empezaron a llevar ramas en el piso, y cuanto más grandes y pesadas eran las ramas, mayor atención recibían del resto de la bandada. Cuanto más larga la rama, mejor volador se consideraba a su portador. Algunos integrantes de la Sociedad de las Gaviotas advirtieron que el hecho de que algunos congéneres llevaran ramas grandes y pesadas les convertía en un estorbo para el resto. Un guijarro liso devino el símbolo de las enseñanzas de Juan. Más tarde, cualquier piedra servía. Era el peor símbolo posible para un ave que había venido a enseñar la alegría de volar. Pero nadie parecía darse cuenta, al menos nadie importante dentro de la bandada. Los martes todos dejaban de volar y una multitud apática se reunía para simplemente recitar al alumno oficial de la bandada. En pocos años, las recitaciones de enseñanza se volvieron más alambicadas y se endurecieron, tornándose un conjunto de dogmas graníticos. Oh Juan Gaviota, gran Gaviota, uno y único, ten piedad de nosotros, que somos menos que granos de arena. Y así, durante horas y horas todos los martes. Cuanto más rápida y mecánica era la repetición de estas letanías, las que ya no se entendía ni una palabra, más valorado era el oficial en cuestión. Unas pocas gaviotas insolentes murmuraron que, de todos modos, el sonido no significaba nada,
pese a que a veces parecía distinguirse alguna palabra. A lo largo de toda la costa se veían imágenes de Juan dibujadas a picotazos en la arena, con dos tristes conchas violáceas en lugar de ojos. Adornaban sus santuarios hechos de guijarros en los que se rendía el culto aún más pesado e inerte que las piedras que los simbolizaban. En menos de 200 años ya no quedaba prácticamente ninguna de las enseñanzas de Juan, reemplazadas en la práctica diaria por la escueta enunciación de su condición de santo y más allá de la aspiración de las gaviotas comunes, menos que granos de arena. Llegó un tiempo en el que los ritos y ceremonias creados en torno a la figura de Juan Salvador Gaviota se volvieron obsesivos. Toda gaviota pensante alteraba el curso de su vuelo a la vista de uno de esos mojones para no volar en presencia de esos santuarios erigidos sobre las ceremonias y supersticiones de quienes, ante el fracaso, preferían las excusas al trabajo duro y la grandeza. Las gaviotas pensantes, paradójicamente, cerraban su mente a ciertas palabras como vuelo, mojón, gran gaviota, Juan. En todos los otros aspectos eran las aves más honestas y lúcidas desde el propio Juan. Pero ante la mera mención de su nombre o de cualquiera de los otros términos tan gravemente tergiversados por los alumnos oficiales locales, sus mentes se cerraban como una trampilla. Sin embargo, eran curiosos y empezaban a probar formas de volar, aunque sin utilizar nunca esta palabra, no es vuelo. Se decían a sí mismas una y otra vez, es solo una forma de comprobar qué hay de cierto en esto. Al rechazar a los alumnos oficiales, ellas más se volvieron alumnos realmente. Al rechazar el nombre de Juan Salvador, practicaron el mensaje que éste había llevado a la bandada. No fue una revolución ruidosa, no hubo gritos ni estandartes, pero individuos como Antonio Gaviota, por ejemplo, a quien aún no le habían salido las plumas propias de los adultos, empezaron a hacer preguntas. Fíjate, le dijo Antonio a su alumno oficial local, los alumnos que vienen a escucharte todos los martes lo hacen por tres razones, ¿no? Porque piensan que están aprendiendo algo, porque creen que por poner otro guijarro en el mojón se harán santos o porque todos esperan que lo hagan, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Y tú qué tienes que aprender, mi pichón? No, hay algo que aprender, pero no sé qué es. 1 millón de guijarros no pueden hacerme santo. Sí, no me lo merezco, creo. Y ya no me importa lo que las otras gaviotas piensen de mí. ¿Y cuál es tu respuesta entonces, pichón? El alumno oficial local parecía algo alterado por la herejía de Antonio. ¿Cómo llamas al milagro de la vida? La gran gaviota Juan Salvador, bendito sea su nombre, dijo que volar. La vida no es un milagro oficial, lo interrumpió Antonio. Es un aburrimiento. Tu gran gaviota Juan es un mito que alguien pergeñó hace mucho tiempo, un cuento de hadas en el que los débiles creen porque no tienen coraje de ver el mundo tal y como es. Imagínate, una gaviota que puede volar a 300 kilómetros por hora. Lo he intentado, pero lo más rápido que he conseguido ir es a unos 80 kilómetros, bajando en picado y prácticamente fuera de control. Existen leyes sobre el vuelo que no se pueden violar. Y si no lo crees, pruébalo por ti mismo. ¿Realmente crees que tu gran Juan Salvador llegó a volar a 300 kilómetros por hora? Y aún más rápido, dijo el oficial, con fe ciega, y enseñó a otros a hacerlo. Eso dice tu cuento. Pero cuando me enseñes que puedes volar a esa velocidad oficial, empezaré entonces a prestarte atención. Ahí estaba la clave. Y Antonio Gaviota lo supo apenas hubo pronunciado esas palabras. Él no tenía respuestas, pero sabía que seguiría con mucho gusto a cualquier ave que pudiera darle al menos algunas respuestas válidas, que hicieran la vida diaria más plena y feliz, hasta que encontrara a esa ave. Entonces la vida seguiría siendo gris y desolada, ilógica, sin sentido. Cada gaviota no pasaría de ser un conjunto aleatorio de sangre y plumas destinado al olvido.
Antonio Gaviota siguió su propio camino y se le sumaron más y más aves jóvenes que rechazaron los rituales y ceremonias en que se repetía el nombre de Juan Salvador. Entristecidas por la futilidad de la vida, pero al menos honestas consigo mismas y lo suficientemente valientes para reconocer esa futilidad. Entonces, una tarde en que Antonio aleteaba sobre el mar, pensando en la inutilidad y falta de sentido de la vida, se le ocurrió que el único acto lógico sería zambullirse en el océano y ahogarse. Era mejor no existir que existir como una alga, sin propósito y sin alegría. Tenía sentido, era lógica pura, y toda su vida Antonio Gaviota había tratado de permanecer honesto y lógico. De todos modos, tarde o temprano tendría que morir y no veía motivo para prolongar el doloroso aburrimiento de la vida. Estaba a 600 metros sobre el mar y se zambulló en picado hacia el agua a una velocidad cercana a los 80 kilómetros por hora. Y bueno, es que haber tomado la decisión le resultaba extrañamente estimulante. Por fin había encontrado una respuesta que tenía sentido. A mitad del camino en su zambullida hacia la muerte, mientras veía el mar inclinarse y crecer debajo de él, oyó cerca de su ala derecha un silbido tan fuerte que casi se convirtió en rugido, y se dio cuenta de que otra gaviota que iba mucho más rápido, que le había dejado atrás como si estuviera inmóvil en una playa. El ave era una gran línea borrosa que descendía, un meteoro llegado del espacio. Antonio frenó su caída desplegando las alas, mientras intentaba comprender lo que había presenciado. La figura borrosa aminoró la velocidad al acercarse al mar, tocando los bordes de las olas. Volvió a subir con fuerza, con el pico apuntando directamente hacia el cielo, y empezó a girar sobre sí misma, lentamente, para terminar dibujando un círculo completo en el aire. Antonio se había detenido para mirar, olvidándose de todo. Juraría que eso era una gaviota, se dijo en voz alta. Se acercó lo más rápido que pudo a la otra ave, que aparentemente no había advertido su presencia. Oye, gritó lo más alto que pudo. Oye, oye, detente. La gaviota se lanzó hacia abajo, moviendo una sola ala y, a una velocidad tremenda, volvió a subir en vertical y se detuvo súbitamente en el aire, como un esquiador que llega tras su descenso al pie de la montaña. ¡Eh! Antonio estaba casi sin aliento, pero ¿qué estás haciendo? Era una pregunta estúpida, pero no sabía qué otra cosa decir. Lo siento si te ha asustado, se disculpó el extraño, con una voz tan clara y amistosa como el viento. Estuviste todo el tiempo en mi campo de visión. Solo era un juego. No te habría golpeado. No, no, no es eso. Antonio estaba más alerta e inspirado de lo que había estado nunca en su vida. ¿Qué era eso? Oh, llámalo vuelo por diversión. Una zambullida seguida de un suave giro hacia arriba para terminar en un rizo. Solo estaba distrayéndome un poco. Si lo quieres hacer realmente bien, te llevará una pizca de tiempo. Pero es algo bonito de ver, ¿no crees? Sí, sí, bonito, ya lo creo. Pero no te he visto cerca de la bandada. ¿Quién eres? Puedes llamarme John. El último capítulo no es muy imaginativo, pero lo parece. ¿Cómo es que, de pronto, una historia empieza a tomar forma en nuestra mente? Los escritores que aman su oficio dicen que el misterio es parte de la magia. No hay explicación. La imaginación es como un alma vieja. Alguien susurra el espíritu de una historia, habla con voz suave de un mundo brillante y las criaturas que lo habitan, de sus alegrías y penas, desesperanzas y victorias. Un relato acabado y hermoso, al que solo le faltan las palabras. Los escritores conjuran imágenes que concuerdan con la acción que han vislumbrado y repasan el diálogo de principio a fin. Sencillamente insertan letras, espacios y comas y la historia está lista para deslizarse por la pendiente que la conducirá a las librerías. Las historias no se tejen con fórmulas ni gramáticas, sino que surgen de un misterio que se adueña de nuestra silenciosa imaginación. Algunas preguntas nos acucian durante años, hasta que una tormenta de respuestas aparece de la nada,
lanzando sus flechas desde un arco que nunca hemos visto. Así me han ocurrido a mí. Cuando terminé de escribir la cuarta parte, la historia de Juan Salvador Gaviota finalizó. Entonces, volví a leer la cuarta parte una y otra vez. Eso nunca ocurriría. ¿Se habrían valido de rituales las gaviotas que siguieron las enseñanzas de Juan Salvador para aniquilar el espíritu del vuelo? Eso decía el último capítulo. Yo no podía creérmelo. Las 3 partes anteriores lo contaban todo, pensaba. De modo que no hacía falta una cuarta. Un cielo desierto, palabras polvorientas que sofocan la alegría. No es necesario incluirla. Entonces, ¿por qué no la quemé? No lo sé. La dejé a un lado, como si a diferencia de mí, la última parte del libro creyera en sí misma. Porque sabía lo que yo me negaba a ver. La fuerza de quienes imponen las reglas y ritos mataría lentamente nuestra libertad de vivir como elegimos vivirla. Durante años quedó olvidada, medio siglo. Sabrina encontró la historia hace un tiempo, unos papeles viejos y amarillentos, bajo una pila de documentos inservibles. ¿Te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo de qué, respondí. No, leí algunos párrafos. Oh, creo que sí que recuerdo algo. Esto era... Léelo, me dijo con una sonrisa. Estaba claro que el hallazgo del viejo texto la había conmovido. Las letras del manuscrito estaban borrosas. El lenguaje era un eco del mío, pero reflejaba el que yo era entonces. No se trataba de mi escritura, sino de la suya, la del chico que fui. El contexto llegó a su fin, dejándome colmado de sus advertencias y su esperanza. Yo sabía lo que estaba haciendo, me decía. Vuestro siglo XXI, con su autoridad y sus ritos, está programado para estrangular la libertad. ¿No lo ves? Está diseñado para hacer que el mundo sea seguro, no libre. Había vivido su historia, su última oportunidad. Mi tiempo ha acabado. El tuyo todavía no. Pensé nuevamente en su voz, en el último capítulo. ¿Estamos nosotras, las gaviotas, contemplando el fin de la libertad de nuestro mundo? La cuarta parte, que finalmente ocupa el lugar que le pertenece, dice que tal vez no. Fue escrita cuando nadie conocía el futuro. Ahora, nosotros sí la conocemos. Richard Bach, primavera de 2013.